Código Narco. Suscríbete al canal. Comenta. Dale me gusta. Introducción al conflicto legal versus ilegal. Vivimos en un mundo dividido por una línea ficticia, lo legal y lo ilegal. Una frontera que no separa el bien del mal, sino el poder que se puede ocultar detrás de una firma, una ley o una campaña política. Hoy vas a escuchar una historia incómoda. La historia de cómo dos mundos, el criminal y el corporativo, se parecen más de lo que los gobiernos se atreven a admitir. Un narco puede comprar un policía. Una empresa puede comprar un congreso. Un cartel puede financiar una campaña. Una farmacéutica puede escribir una ley. Ambos corrompen, ambos matan. La única diferencia es el traje, el idioma y el escudo con que se protegen. Uno es perseguido, el otro respetado. Este episodio no busca defender al crimen organizado. Lo que busca es exponer que la estructura de poder legal muchas veces es aún más destructiva, no por error, sino porque así fue diseñada. Este no es un juicio moral, es una autopsia del sistema que nos gobierna. En México, la narcopolítica dejó de ser una teoría. Desde el año 2000 se han documentado más de 160 candidatos asesinados durante campañas electorales y más de 1000 funcionarios públicos ejecutados. El objetivo: imponer, cooptar o aterrorizar al poder local. El narco ya no necesita esconderse, es parte del sistema. El Cártel de Sinaloa ha financiado campañas estatales y municipales en Sinaloa, Sonora, Durango y Baja California. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en más de 27 estados y se ha vinculado con alcaldes y policías locales en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Veracruz. Financian campañas a cambio de protección, rutas seguras, impunidad, contratos públicos. En Tamaulipas, Tomás Yarrington, gobernador del PRI, 1991-2004, fue acusado en EPU por lavado de dinero y vínculos con el Cártel del Golfo y los Zetas. Julio César Godoy Toscano, diputado federal por el PRD, fue grabado hablando con la familia michoacana mientras estaba en funciones. No son casos aislados, son ejemplos de una estructura. Guatemala. Otto Pérez Molina, presidente 2012-2015, renunció y fue detenido por dirigir una red de corrupción que cobraba sobornos en las aduanas. Colombia. Pablo Escobar financió campañas en Antioquia. En los años 80, su dinero era parte del engranaje electoral. Brasil. Facciones criminales en Río de Janeiro pactan con candidatos locales para garantizar voto de favela. En Honduras, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, fue condenado en EEU por narcotráfico. En el juicio, se mencionó que campañas presidenciales fueron financiadas por cárteles, con conocimiento del mandatario. El mismo presidente fue señalado como co-conspirador. Aún así, se mantuvo en el cargo hasta 2022. Ese es el nivel de impunidad. Los grupos criminales entendieron algo antes que muchos. El poder no se conquista solo con armas, se compra. Un diputado con miedo es más útil que un sicario. Una alcaldía sumisa vale más que un kilo de coca. El crimen organizado en la política no solo deja cuerpos en fosas, deja comunidades paralizadas, economías sometidas, juventud sin futuro y gobiernos postrados. Donde gobierna el narco, las leyes no importan. Importa la lealtad, el silencio y el miedo. Un alcalde que negocia con el narco no gobierna para su pueblo. Gobierna para las rutas, para los cargamentos, para los jefes. Y cuando esa complicidad se hace costumbre, el crimen deja de ser externo. Se convierte en política de Estado no escrita. En Michoacán, los alcaldes elegidos bajo presión del crimen eran forzados a entregar parte del presupuesto público a los cárteles. Cada obra, cada contrato, cada patrulla tenía su diezmo criminal. La seguridad pública convertida en escolta de intereses privados con rifles. El impacto no es solo material, es moral. Cuando un joven ve que el narco pone candidatos, paga campañas y controla policías, ¿qué le queda? ¿Creer en la escuela o en la pistola? ¿Confiar en las instituciones o alistarse en el crimen como vía de ascenso? La política capturada por el narco aniquila el ideal democrático. El voto se convierte en simulacro. Las promesas en mercancía. El poder público en franquicia criminal. Pero el crimen organizado tiene límites. Opera con violencia, sí, pero es regional. No redacta leyes internacionales. No pone embajadores. No arma tratados ni privatiza el agua. Esa capacidad, esa escala, está reservada al otro lado del tablero, el poder corporativo legal. Mientras el narco corrompe por debajo, las grandes corporaciones lo hacen desde arriba, con corbata, oficinas en rascacielos y campañas pulidas.
No amenazan con balas, sino con cheques. No extorsionan a mano armada, extorsionan con leyes, subsidios y tratados de inversión. El lobbying corporativo es el mecanismo más poderoso para controlar gobiernos sin necesidad de un solo disparo. En Estados Unidos, más de 4.000 millones de dólares se gastan cada año en lobbying. No es un delito, es una industria. Más rentable que el narcotráfico, más segura, más efectiva. Las farmacéuticas son campeonas en esta práctica. Pfizer, Johnson & Johnson, Merck, Purdue Pharma. Entre todas han gastado más de 5.000 millones de dólares en lobbying en las últimas 2 décadas. ¿El resultado? Leyes a medida, patentes blindadas, regulación débil. Y una crisis de opioides que ha matado a más de 600.000 personas solo en EPU. En 2023, Pfizer invirtió más de 14 millones de dólares en lobbying federal. Su objetivo: evitar regulaciones sobre precios de medicamentos, extender monopolios sobre patentes y garantizar contratos gubernamentales por miles de millones. ¿Matan con pistolas? No. Pero ¿cuántas muertes provoca el acceso restringido a insulina, tratamientos oncológicos o vacunas? Miles. Tal vez millones. Otra industria clave: el petróleo y el gas. ExxonMobil, Chevron, Shell, Koch Industries. En EEUU. Solo en 2022, el sector invirtió más de 125 millones de dólares en lobbying. Su meta: frenar toda legislación climática, evitar impuestos ambientales y expandir el fracking, incluso en reservas naturales y territorios indígenas. Estas empresas saben que están destruyendo el planeta. Documentos internos filtrados desde los años 70 demuestran que Exxon sabía del cambio climático y, en lugar de alertar, montaron campañas para negarlo. Financiaron think tanks, medios y políticos para sembrar duda. Mientras tanto, huracanes, sequías y enfermedades se multiplicaban. ¿Y qué decir de la industria armamentista? Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman fabrican misiles, drones, bombas inteligentes, y luego financian congresistas que votan por guerras, conflictos y ventas millonarias. En Yemen, más de 370.000 personas murieron en un conflicto alimentado por armas fabricadas en y compradas por Arabia Saudita. El lobbying no compra voluntades, las alquila a largo plazo. Es un sistema legalizado de control político por dinero, con acceso directo a presidentes, congresos, jueces y organismos internacionales. No operan con capos, operan con cancilleres. El lobbying no compra voluntades, las alquila a largo plazo. Es un sistema legalizado de control político por dinero, con acceso directo a presidentes, congresos, jueces y organismos internacionales. No operan con capos, operan con cancilleres. Cuando una empresa paga para que un político llegue al poder, no está apostando, está invirtiendo. Y como cualquier inversión, espera retorno. Leyes favorables, contratos, concesiones, impunidad ambiental o monopolios. Koch Industries es el mejor ejemplo. Con su red de fundaciones y comités políticos, invirtieron más de 400 millones de dólares entre 2009 y 2016. Objetivo: financiar candidatos negacionistas del cambio climático, oponerse a impuestos, eliminar controles ambientales. No financiaron ideas, compraron políticas. En 2017, tras la elección de Donald Trump, los hermanos Koch colocaron decenas de figuras afines en la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Energía y la Corte Suprema. El resultado: se anularon más de 100 regulaciones, desde emisiones de carbono hasta estándares de agua potable. Lockheed Martin, fabricante de armas, gastó 15 millones de dólares solo en lobbying en 2020. ¿Para qué? Para asegurar contratos del Pentágono, influir en decisiones de conflicto y mantener un flujo constante de guerra. Sus misiles se usan en Irak, Siria, Yemen y Ucrania. Mientras haya guerra, hay ganancia. Pfizer, tras donar más de 10 millones de dólares en 2022, consiguió acceso directo a asesores del Congreso durante las negociaciones de precios de medicamentos. El resultado: se frenaron leyes que buscaban reducir el costo de tratamientos para diabetes, cáncer y VIH. El lobbying salva mercados, no vidas. Chevron, además de invertir en campañas políticas en EUU, financió campañas de desinformación en Ecuador. Tras ser condenada por contaminar la Amazonía ecuatoriana, invirtió millones en tribunales internacionales para anular las decisiones judiciales locales. Ganaron. La selva perdió. El derecho internacional no protege pueblos, protege inversionistas. La minería no se queda atrás. Glencore, gigante suizo, ha sido investigado por corrupción en más de 6 países. Pagaron sobornos en República Democrática del Congo, Venezuela, Nigeria y Brasil para obtener concesiones. Resultado:
Ríos contaminados, pueblos desplazados, niños trabajando en minas de cobalto para fabricar baterías que usamos en celulares verdes. El poder legal no necesita esconderse, no manda matar, firma contratos, no desaparece periodistas, les da acceso exclusivo, entrevistas pactadas, giras guiadas, controlan la narrativa, dominan los gobiernos, todo sin una sola gota de sangre en sus manos. Una empresa no dona millones a un político por caridad, lo hace por cálculo, porque cada dólar invertido en campañas electorales puede generar 100.000 o incluso millones en beneficios fiscales, contratos públicos y leyes hechas a medida. Esto no es corrupción, es arquitectura del poder moderno. Koch Industries, conglomerado de petróleo, gas y químicos, creó una red de más de 700 organizaciones para financiar campañas políticas, think tanks, medios y jueces. Entre 2009 y 2016, destinaron más de 400 millones de dólares para influir directamente en políticas públicas de EEUU. Su meta: destruir toda regulación ambiental, reducir impuestos a multimillonarios y frenar cualquier avance climático. En 2017, con Trump en la Casa Blanca, los Koch lograron colocar a Scott Pruitt al frente de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, un enemigo declarado de la misma institución que dirigía. En 2 años se desmantelaron más de 100 regulaciones ambientales, desde control de emisiones hasta protección de fuentes de agua potable. Todo legal, todo firmado, todo financiado. Lockheed Martin, el mayor contratista militar del planeta, destinó más de 15 millones de dólares en lobbying solo en 2020. ¿El objetivo? Mantener guerras activas, expandir ventas de armas y asegurar que el presupuesto militar supere los 850.000 millones de dólares anuales. En cada misil vendido hay una comisión política detrás. Cada bomba tiene padrino en el Congreso. Pfizer, tras invertir más de 10 millones de dólares en 2022 en lobbying, logró detener reformas que buscaban limitar los precios de medicamentos esenciales. Mientras tanto, millones de personas sin seguro médico en EE.UU mueren por no poder pagar insulina, tratamientos oncológicos o antivirales. La farmacéutica salvó sus ganancias. El sistema de salud enterró a sus pobres. Chevron, condenada en Ecuador por contaminar 480.000 hectáreas de selva amazónica, invirtió decenas de millones en tribunales internacionales para anular la sentencia local. Lo logró. La petrolera se fue sin pagar. Los indígenas se quedaron con cáncer, con agua negra y sin justicia. El Estado ecuatoriano fue castigado por atreverse a desafiar a una multinacional. Código Narco. Suscríbete al canal. Comenta. Dale me gusta. Comparte, prende la campanita de notificaciones.